Saludo con gusto a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia y colaborador del Financiero. Luis Carlos, gracias por estar con nosotros. Encantado, Guillermo. Muy buenas noches. Comenzaron formalmente los trabajos en el Congreso para la discusión de una reforma electoral que surgirá de entre más de 100 iniciativas presentadas, aunque hay que decirlo, el eje de la discusión está siendo la propuesta presentada por López Obrador. La primera vez, por cierto, que una propuesta de esta naturaleza surge desde la Presidencia de la República. Luis Carlos, ¿cuáles son los focos rojos de la propuesta del presidente? Son 3 focos rojos, Guillermo. El primero es que se quiere desmantelar al Instituto Nacional Electoral como lo conocemos hoy. ¿Y por qué se quiere desmantelar al INE? Básicamente porque primero se le va a quitar su atribución para elaborar el padrón de electores, que es la base de cualquier sistema de votación. ¿Quiénes pueden votar y cómo los identificas? Y esa función exclusiva que hoy tiene se le quita. La segunda razón es porque quieren que los consejeros del INE y también los magistrados del Tribunal Electoral sean elegidos por el voto popular. Esto es un contrasentido, Guillermo, porque imagínate que alguien que nos ve quiere ser consejero o consejera electoral. ¿Cuánto dinero necesitas para hacer una campaña nacional, que la gente te conozca y vote por ti? Pues bajita la mano necesitas 10 o 15 millones de pesos. ¿Quién en este país tiene 10 o 15 millones para hacer una campaña para ser consejero electoral? Pues los que pueden sacar dinero de un sindicato, de un gobernador, de un partido, es decir, los políticos. Y lo que López Obrador nos dice es que esto es para que el pueblo decida y para que el INE esté liberado del yugo de los partidos, pero lo que propone López Obrador es entregar al INE justamente a los intereses de los poderes fácticos. Esa es una segunda razón por la cual esta es una muy mala reforma. Y la tercera, yo te diría, porque en general lo que esto quiere hacer es centralizar toda la organización de las elecciones locales, desaparecer a los organismos locales electorales y concentrar todo en el INE. Esto puede dar lugar a un estiramiento, a un estrés institucional que haga que el INE reviente. Entonces, es la primera razón por la cual esta es una mala reforma. La segunda es porque quiere reducirle y eliminar el financiamiento a los partidos en años no electorales. Esto es muy popular y muchos de quienes nos ven estarán ahora diciendo ¡bravo! Pero si lo pensamos con un poco de detenimiento, más allá de la antipatía que en ocasiones generan los partidos, nos daremos cuenta que si se le quita el dinero a los partidos, al final solo va a acabar un partido existiendo, que siempre es el partido en el poder. Antes era el PRI, hoy es Morena. Queremos una democracia en donde solo haya un partido porque los demás languidecen por falta de recursos. Yo no lo quiero y esta me parece que es una medida muy agresiva. Y la tercera medida por la cual esta es una mala idea de reforma es porque hacen que todos los diputados y todos los senadores sean plurinominales. Y me parece que hoy en día tenemos diputados de mayoría en donde nosotros votamos por alguien y elegimos a Pepe, Lucha o Juan. Y bajo el sistema que propone López Obrador, esos diputados desaparecen y todos son los diputados de partido, los diputados de lista. Y eso va a hacer que nuestro muy débil contacto con nuestros diputados desaparezca completamente. Esas son las principales razones por las cuales esta propuesta me parece que es una mala idea para nosotros. Luis Carlos Ugalde, ustedes en Integralia elaboraron un reporte especial sobre las implicaciones de la reforma electoral. ¿Cuáles son sus conclusiones? Bueno, primero, Guillermo, nosotros en Integralia Consultores prevemos que esta reforma no va a ser aprobada porque el gobierno no tiene los votos suficientes para lograrlo. Es una reforma a la Constitución y se requiere una mayoría calificada que el gobierno no tiene. Segundo, nos preocupa, sin embargo, mucho la actitud constante del presidente atacando al INE. Hoy en la mañana, en su mañanera lo hizo de manera constante, dijo que el INE no garantizaba democracia. La Comisión de Derechos Humanos criticó al INE de fraudes el fin de semana
Esta es una actitud de Morena continuamente. Yo me pregunto, por cierto, Guillermo, Morena ha ganado el 70% de los cargos en disputa en los últimos 4 años, incluida la presidencia de la República. Y el presidente sigue hablando de fraudes. Pues entonces, Morena está ganando gracias a esos fraudes, porque Morena está ganando prácticamente todo lo que se compite. Entonces, esto del presidente no tiene mucho sentido. Lo hace como critica a los conservadores, que yo no sé quiénes son porque nunca les pone rostro. El caso del INE, que dice que hace fraudes, yo no sé cuáles fraudes hace el INE, pero este es el ataque que me preocupa más para el futuro de la democracia. Y que vamos a llegar a 2024, una elección muy importante, en donde el presidente, si sigue atacando al INE, pues va a llevar a que el INE entre en un estrés institucional, en una situación muy complicada. Ese es el mayor problema de nuestra democracia, debilitar a sus instituciones, y ese creo que es el tema más allá de esta reforma que, reitero, no veo que haya las condiciones para que sea aprobada. El tema es la polarización, los pleitos y el ataque a las instituciones. En este estudio de Integralia, ustedes hacen un ejercicio interesante en relación con la propuesta de López Obrador y las diversas otras propuestas que han sido presentadas. Analizando las diversas propuestas presentadas por los partidos, son muchas las diferencias y mínimas las coincidencias. De hecho, es una sola coincidencia: el voto electrónico. Visto así, Luis Carlos, sería prácticamente imposible que la oposición aprobara una reforma como la que está planteando López Obrador. Así es, no hay puntos de coincidencia, porque muchas personas dicen, ok, si lo del INE no funciona, veamos en dónde hay puntos de vista concordantes. Y la verdad es que prácticamente no hay nada, porque, por ejemplo, la oposición propone la segunda vuelta en la elección presidencial, algo que a mí me parece muy positivo, pero eso es algo inaceptable para López Obrador. Entonces, lo único es el voto electrónico, que por cierto, me dio mucho gusto que hoy en la mañanera el presidente López Obrador dijo que esto del voto electrónico era muy bueno. Es la primera vez que lo dice, y lo dijo porque ayer hubo elecciones en Brasil, ganó Lula, y en Brasil desde hace muchos años tienen un sistema de voto electrónico. Entonces el presidente propuso que se analice esto. Bueno, el INE lleva más de 10 años analizándolo. Esa sería una buena decisión. Pero la verdad es que lo del voto electrónico, siendo algo importante, pues es algo que se podría implementar en los próximos 10 o 15 años. Pero no es el corazón de lo que López Obrador quería hacer. Ahora, si eso es lo único que resulta de esta reforma, porque es lo único en donde todos están de acuerdo, está bien, me parece muy positivo. Pero el tema es que eso no resuelve los asuntos medulares de nuestra democracia. Pero también debo decir que es mejor que se haga algo pequeño, pero donde todos estén de acuerdo, a tratar de hacer algo en donde solo unos estén de acuerdo y el resto esté en desacuerdo. Luis Carlos, se ha hablado del altísimo costo democrático que significaría una reforma de esas características. En tu opinión, ¿dónde nos colocaría como país una reforma electoral en esos términos, en el remoto caso de que fuera aprobada? Bueno, si la reforma tuviera que ver con el voto electrónico, a la larga significaría un abaratamiento de las elecciones, y eso me parece positivo, porque hoy en México tienes que usar millones y millones de boletas electorales que cuesta mucho dinero imprimirlas, y que con voto electrónico te ahorras mucho papel, te ahorras mucho personal que hoy requieres para que esté contando votos. Hoy todo sería electrónico. Eso sería a la larga un ahorro. Ahora, si llevamos a cabo la reforma de López Obrador, la verdad es que hay cosas que disminuirían. Si tú le quitas el dinero a los partidos, pues te ahorras 1,000, 2,000 millones de pesos cada año. Ahora, pues, ¿qué clase de ahorro es eso? Pemex en el tercer trimestre de este año perdió más de 100,000 millones de pesos. Entonces, pues son órdenes de comparación. ¿Quieres ahorrar 2,000 millones cuando Pemex está perdiendo cientos de miles de millones de pesos al año? Entonces, depende. López Obrador dice que esto es para ahorrar dinero. Pues sí, gastarías menos dinero, pero reitero, ¿de qué magnitud estamos hablando? Y sobre todo, ¿cuáles son los beneficios de tener un sistema electoral
como el que tenemos. Luis Carlos Ugalde, déjame abundar sobre la intromisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el tema electoral, con una recomendación no solo fuera de lugar, porque no está en sus atribuciones, sino que además viola la ley por tener una prohibición constitucional expresa para intervenir en temas de índole electoral. No me parece casual, pero sí me parece muy grave esta irrupción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dame tu opinión. Este tema de la Comisión de Derechos Humanos es sumamente grave. Yo te diría, cuando tú lees la recomendación, la Comisión de Derechos Humanos acusa al INE de cometer fraudes electorales. Así lo dice. Pero en ningún momento da una evidencia de qué fraudes electorales y cómo se cometen esos fraudes electorales. Entonces es como un chisme que tú escuchas en una fiesta y vas y lo platicas en otra fiesta, pero es muy grave tratándose de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que debe justificar, probar, motivar todas sus recomendaciones. Y segundo, dice que por lo tanto debe aprobarse una reforma electoral para evitar eso, pero tampoco explica cómo esta nueva reforma electoral de López Obrador va a poder cambiar eso que presuntamente ocurre. Es muy grave el comportamiento omiso de la Comisión de Derechos Humanos en muchas violaciones de derechos humanos que están ocurriendo. Es muy grave lo que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos frente al fenómeno de la militarización. Y es muy grave que en este caso sí se meta a opinar de temas que no conoce bien, que esta recomendación es francamente carece de sustento, pero sabemos que la Comisión de Derechos Humanos se ha convertido desafortunadamente en una institución militante, una institución que secunda al gobierno, que aplaude al gobierno, que es callada y omisa cuando grupos opositores al gobierno critican o exigen algo. Esa desafortunadamente es la historia reciente de esta comisión. Sin duda un tema grave y lamentable. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, muchas gracias por estar en el programa. Gracias, Guillermo. Muy buenas noches. Hasta pronto, muchas gracias. Enseguida, operativo de seguridad por el Día de Muertos.